empiezo dando ciertos conceptos teológicos para entender el comentario de hoy. De septiembre del 2007 a septiembre del 2008 fue el fin de una semana de años. Cada último año de un ciclo sabático es considerado un año shemita en el judaísmo. Así que tenemos que de septiembre del 2008 a septiembre del 2009 empezó la siguiente semana sabática, la cual terminó en septiembre del 2015 e inmediatamente empezó la siguiente semana que terminó en septiembre del año 2022. Es decir, la operación especial de Rusia sucede casi al inicio de un año shemita. De esta manera, empezamos la semana que va de septiembre del 2022 al 2029 con una guerra que tiene un potencial de convertirse en una guerra nuclear. Es decir, la última guerra que verá la raza humana. Algunos tienen al presidente Vladimir Putin como un político que habla y no cumple, porque no es la primera vez que él anuncia el posible uso de armas nucleares como medida de emergencia en esta clase de conflictos. We are speaking here about making a decision that the NATO countries would be directly involved in the armed conflict or not. If this decision is made, it will mean one thing only. It will mean the direct involvement by the NATO countries, by the United States, by the European Personalmente lo veo más bien como un político que en el fondo no quiere llegar a esos extremos, pero que lo ha reiterado varias veces y que él haya reiterado o al reiterarlo él está pensando lo que podría suceder en caso de enfrentar al mayor ejército global, ya que en una ocasión él reconoció que Rusia no tiene la capacidad de enfrentar solo a la OTAN. En todo esto debemos recordar que de llegarse a dar un enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia, la desesperación podría llevar a Putin a tomar la extrema medida de hacer uso de las armas atómicas. De llegarse a aprobar para Ucrania misiles de largo alcance por parte de la OTAN, eso se está ventilando hoy, la situación podría escalar vertiginosamente a niveles peligrosos. Vayámonos a un mundo en guerra que nos está marcando tensión, 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 tensión y tensión. Llevamos contándole en la última prácticamente media hora esas palabras de Putin, esa tensión, pero ¿qué es lo que esas palabras de Putin que han tensionado a Occidente tienen de previa, de backstage? Vienen con un movimiento alrededor de una presión interna a Putin dentro del gobierno ruso, dentro del entorno también del gobierno ruso, para que tenga una postura nuclear más dura con Occidente. Se lo contábamos ayer, alrededor de distintos portavoces, de distintos miembros del entorno del gobierno y de dentro del gobierno que estaban apuntando la disuasión está para disuadir. Lo que Putin ha dicho ante cámaras es que las armas tecnológicas de la OTAN requieren de mucho entrenamiento para ser manipuladas. Es decir, si la OTAN provee de armas avanzadas a Ucrania, tendría que darse la intervención directa de la OTAN para manipular dichas armas. Y esto cambia el panorama de la guerra de manera inmediata. Bueno, pues después de un verano que ha estado calentito, después de que el foco se pusiese en esta incursión de Ucrania en Kursk, de estos movimientos por parte de la OTAN, parece, Adrián, que estamos asistiendo a un nuevo capítulo. Se ha hablado muchas veces, tú eres el primero que has avisado muchas veces de que cuando algo se pone sobre la mesa, cuando sale una noticia, es que ya se había acordado previamente. La última escalada, el último paso, Adrián, parece estas armas de Estados Unidos y de Reino Unido que parece que inminentemente se va a anunciar que van a poder atacar en lo más profundo del territorio ruso. Esta semana además ha habido un hito, si no me equivoco fue el martes, donde se registraron ataques en Moscú por primera vez. Se quedaron a unos 40 kilómetros, pero bueno, llegó a provocar el cierre de 3 aeropuertos en lo que es una de las últimas líneas rojas, ¿no?, que le quedan a Putin. Te quiero preguntar por todo esto, por este levantamiento de restricciones por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, la presión de Zelensky y sobre todo hasta dónde va a llegar la paciencia de Rusia.
Sí, efectivamente, esa es la cuestión clave, ¿no? Esta decisión de autorizar la utilización de misiles de largo alcance contra Rusia, que en realidad es una decisión, sabemos, de la OTAN, y es la OTAN la que toma estas decisiones de lanzar casi cada proyectil, ¿no?, contra territorio ruso, ¿no? Entonces es algo previsto, previsible, pero que nos sitúa ya muy cerca del límite, ¿no? Llevamos ya un año en el que, un paso tras otro, está claro que tenemos una estrategia por parte, vamos a decir, de la OTAN, o por lo menos de las fuerzas mayoritarias de la OTAN y de Occidente, intentando a toda costa escalar el conflicto a convertirlo en un conflicto, digamos, continental, quizás mundial, pero intentamos siempre que sea la parte, que sea Rusia la que lo inicie. Al inicio de esta confrontación dije que esta es una guerra que debieron haberla evitado a toda costa. Es una guerra que nunca debió haber empezado. Pero también dije, como lo dijo Henry Kissinger, que no se hizo todo lo que se debió hacer para que esta guerra no iniciara, que no se desarrolló una diplomacia efectiva. Al contrario, más bien, parece que era algo que se estaba anhelando. Es un pasito más hacia una escalada que yo creo que desde ciertos ámbitos de poder geopolítico y económico del mundo anglosajón se busca, que es básicamente, sí, provocar a Rusia para que entre más al trapo, y en el momento en que Rusia entre más al trapo, entrar ellos más al trapo, es decir, los anglosajones con la OTAN subordinada a los anglosajones. Dicho lo cual, yo entiendo que la paciencia de Rusia sí es bastante grande, ha demostrado que es tan extensa como su propio territorio, pero hay que ver hasta qué punto esto puede continuar así. No obstante, también es verdad que en Estados Unidos, más que en el Reino Unido, tienen prisa por acelerar una posible respuesta bélica agresiva de Rusia respecto a la utilización de este tipo de armas por parte de Ucrania, en tanto que todavía no hay un cambio significativo de poder político en Estados Unidos por la cuestión de las elecciones. Pienso que no se puede apagar el fuego con gasolina, y esto es lo que se ha estado gestionando. No hay voluntad de llegar a acuerdos de paz. Eso es demasiado evidente. No me gusta lo que estoy viendo, porque si la OTAN decide enfrentarse directamente contra Moscú, esto significa que la OTAN está decidida a enfrentar una guerra nuclear. Y debo decir que Apocalipsis profetiza que la guerra nuclear es inevitable, va a suceder. Estamos a 1 centímetro de cruzar la línea sin retorno. No es que no se pueda evitar, más bien parece que las élites políticas no quieren evitarlo. Apocalipsis está cargado de información de la catástrofe que viene, una guerra de gran magnitud que desemboca en una hecatombe nuclear en nuestra generación. La contaminación del ecosistema, la contaminación de las aguas, la oscuridad planetaria, el invierno nuclear, temperaturas de congelación por todo el planeta y mortandad masiva. Si no, lea usted bien Apocalipsis capítulo 8, que habla de manera simbólica, bajo el título de las trompetas, esta guerra viene. Y lea también Apocalipsis capítulo 16. Todo es producto de la ambición y el orgullo de sectores con hambre de poder y control. En ese contexto político que Dios envía desde la profundidad del universo al Mesías, esperado por la humanidad, que viene a tomar el control antes que el exterminio sea total. Lo cierto, mi amigo, es que ya estamos viviendo en esos tiempos finales que antes veíamos remotos. Aunque algunos sectores de las congregaciones cristianas se niegan a reconocerlo, estamos ya en tiempos apocalípticos. Usted puede decir, usted puede argumentar y contrariar todo lo que su servidor está planteando en este momento. Yo diría, tiene que informarse mejor. Estamos en tiempos apocalípticos. El fin está llegando. La esperanza que tenemos es que el Mesías retorna pronto a Jerusalén para establecer un reino de justicia en este reino injusto que nosotros estamos viviendo en este siglo XXI. Bendiciones a todos. Estuvo con ustedes el doctor Alfredo Alegría. Shalom.